Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Natalia Loaiza y ella es estudiante de la licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad de la Gran Colombia. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la ética y el desarrollo de la misma en el transcurso de la historia humana y cómo responde a un discurso religioso. ¿Listo chicos? Entonces, Natalia, bienvenida. ¿Puedes presentarte por favor? Gracias, Andrei. Muchas gracias a todos los estudiantes que se van a nutrir de este video. Realmente esta es una oportunidad para mí como estudiante de no solo de entablar un diálogo respecto de la función de la filosofía. Desafortunadamente hemos creído que la filosofía se debe reducir a un único discurso y a una única actividad que los hombres no ejercen en su vida cotidiana, y considero que este espacio es una oportunidad para efectivamente darnos cuenta que la filosofía abarca más de un tema de interés y que la podemos relacionar con nuestra vida cotidiana. Podemos reflexionar a partir de nuestras creencias, de nuestras ideas y de nuestro comportamiento. Entonces, sumamente agradecida y espero que les sea de muy provecho el diálogo que a continuación se va a dar. Sí, Natalia, esta es una oportunidad muy bonita tanto para ti como para mí, para los estudiantes también, porque sé que se van a nutrir, como tú decías al principio del video. Lo importante aquí es generar discursos, lo importante aquí es poner en diálogo la religión, la filosofía e incluso la misma teología, ponerla en diálogo con respecto a otros campos epistemológicos, a otros campos del pensamiento, porque por mucho tiempo se ha pensado que no tiene un discurso y pues como lo dice Walter Benjamin, la teología es un discurso que todavía está muy vigente, aunque muchos quieran ocultarlo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces hablando de lo que es la ética y cómo se desarrolla esta en el pensamiento del ser humano. Entonces, digamos que la ética es la reflexión filosófica de la moral, es decir, el hombre basado en su racionalidad, ¿cierto? Va a pensar en cómo se debe desenvolver frente a los demás, en cómo se debe comportar frente al otro. Esto quiere decir, desde la teología, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, no estamos hablando de algo físico, de algo corpóreo, sino que estamos hablando que el hombre fue hecho a imagen con respecto a la racionalidad, porque Dios es un ser que piensa, ¿cierto? Y la semejanza con respecto a la moral, es decir, cómo el hombre se debe comportar frente a Dios en una actitud de comportamiento vertical, pero también en una actitud de comportamiento horizontal, cómo se debe comportar frente a los demás. Entonces resulta que desde el principio las civilizaciones siempre optaron por una reflexión ética de lo que era su comportamiento, y todo esto bajo un marco de la religión. Entonces las primeras civilizaciones pensaban que debían comportarse bien para poder recibir los beneficios de los espíritus o los beneficios de los dioses. Pero vamos a entrar en una civilización puntual, que es la cuna de todas las civilizaciones, que obviamente es Egipto y Mesopotamia. Y estas, imagínate que establecieron, bueno, tú ya lo sabes, los estudiantes tal vez no, establecieron una serie de normas que establecían inmediatamente el comportamiento de sus ciudadanos. ¿Listo? Entonces, habían normas como ayudar al huérfano, sustentar a la viuda, ser bueno con los forasteros, dar alimento a aquel que no lo tiene, dar abrigo al que no lo tiene, y se parecen mucho a nuestras normas cristianas, ¿cierto? Estas aparecían tanto en el Código Hammurabi como en los códigos de normas de conducta para los antiguos egipcios. Pero resulta que para los antiguos egipcios esta ética era importante porque de ella resultaba su vida trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Pues dependiendo cómo ellos se comportaban, era como les iba a ir cuando murieran. ¿Sí? Entonces vemos cómo desde el principio la ética está unida a lo que es la religión, al discurso religioso. Había un Dios que todo lo veía, todo lo anotaba, y por eso ellos creían o pensaban que debían portarse bien, porque eso iba a determinar su futuro, iba a determinar su vida después de la muerte. ¿Listo? No sé si quieras decir tú algo, por favor. Me parece muy importante cómo
iniciaste hablando de la ética y la revelación que se constituye a partir de la religión, porque no solo lo digo yo, no, esto es de algunos pensadores, muchos más antiguos, sí, medievales especialmente, que dicen que desafortunadamente estamos marcados por el pecado original. Es decir, que parece ser que nuestra vida está un poco condenada al pecado que cometieron Adán y Eva, y de ahí que todos los actos se desprendan en el hombre van a estar acompañados siempre de la nación, ¿sí? de cometer la acción negativa, que obviamente repercute no sobre nuestro cuerpo nada más, sino sobre nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad es el modo de ser el que nos constituimos ante el mundo, ¿sí? A partir de lo que engendramos en nuestra espiritualidad. Entonces me parece muy importante lo que dices al respecto. Ok, y mira cómo todos los mitos con respecto a la creación o con respecto a las religiones siempre hablan de eso, ¿no? Adán y Eva para el cristianismo y el judaísmo, también para el islam, pero también, digamos, en Mesopotamia, en Egipto y en Grecia se habla que el hombre fue el que transgredió, ¿no? El hombre fue el que desobedeció a los dioses o a Dios, y eso lo lleva inmediatamente a que aparezca el mal en el mundo, aparezca el mal en él, y acompañado de eso tiene que aparecer una institucionalidad que rija el comportamiento del hombre, ¿cierto? Entonces es muy interesante ver esos diferentes diálogos. Entonces hablemos también ya que hablamos de Grecia, hablemos de cómo fue la ética, cómo se desenvuelve la ética ya como un discurso filosófico en Grecia. Si quieres tú contarnos algo, por favor. Ok, bueno, muchísimas gracias. En la antigua Grecia, chicos, yo creo que ustedes están un poco quizás familiarizados con la filosofía de Grecia. Se marcó un principio délfico que aparece en el oráculo de Delfo. Nótese el oráculo de Delfo como una institución religiosa, ¿sí? No necesariamente, y en todas las culturas, en todas las cosmovisiones, se engendran diferentes dioses, ¿sí? Allá, por ejemplo, el oráculo de Delfos rendía al dios Apolo, que es el dios del sol. En este orden de ideas, el oráculo de Delfos era como aquella institución no solo de conocimiento, sino la institución a la cual las personas asistían como un tipo de confesión. Pero muchos de ellos, los atenienses, también hacer preguntas a Apolo. Sí, estas preguntas se daban, era una única pregunta o con una única oportunidad, de la cual los videntes de la institución se encargaban de dar respuesta. Los videntes en aquel tiempo eran personas sagradas, muy cultas por cierto, y pues aparte tenían su don, ¿sí?, de transmitir el mensaje a Apolo, y que Apolo respondiera a las personas mortales y les diera la pregunta de lo que ellos querían saber. En este orden de ideas, Querofonte, muy amigo de Platón, ¿sí? Platón, Sócrates, Aristóteles, todos filósofos atenienses de la época del 470 en adelante, antes de Cristo, fue al oráculo a preguntar quién era el hombre más sabio de Atenas. A lo que el oráculo responde que el hombre más sabio es Sócrates, ¿sí? Sócrates, de manera afortunada y desafortunada, trascendido en el desarrollo de la historia, empezando por el pensamiento occidental, muchas veces como un no filósofo, ¿sí? Y ahí nótese que uno debería empezar a hacer un ejercicio de qué es la filosofía, ¿sí? Que no es solo una actividad del comportamiento, sino una actividad también conmigo mismo. Yo no puedo ir a enseñar filosofía, no puedo promulgar la filosofía si no mantengo una actitud filosófica y responsable con lo que es la filosofía, por ejemplo, en mi vida, cómo la practico, cómo la vivo, el modo de ser. En ese orden de ideas, Querofonte le comunica a Sócrates, ¿sí? Y Sócrates de ahí lanza su famosa expresión y cita de solo sé que nada sé, ¿sí? Realmente Sócrates era un hombre muy sabio,
Y ya les voy a comentar por qué era sabio. El ser sabio no significa acumularse de todos los conocimientos, ¿sí? Se trata de conocer y aplicar. Pero lo hermoso de Sócrates es que él conocía y a la vez hacía el papel de una comadrona, que su madre era una comadrona, ¿sí? Es dar a luz, ¿sí? En los hombres Sócrates da a luz al despertar del pensamiento de los hombres que está dormido. Perdóname, yo te interrumpo ahí. Para los chicos, una comadrona es una partera, es decir, una mujer responsable de ayudar a otras mujeres a dar a luz los bebés, ¿listo? Entonces, en este caso, Sócrates decía, yo tengo la misma función de mi mamá, porque así como ella ayuda a que los niños nazcan, yo ayudo a que las ideas se produzcan. Y yo creo que también es algo que nosotros como docentes tenemos, ¿no? Entonces sigue, porfa, qué pena interrumpirte. No, muy bien, muchísimas gracias porque no lo ejemplifiqué, no di que era el concepto, pero sí, Sócrates desoculta el pensamiento de los hombres, sí, y cabe preguntarnos cuántos de nosotros no morimos sin despertar nuestra conciencia realmente, nuestras ideas, sin preguntarnos a nosotros mismos, y eso tiene que ver mucho con el acompañamiento que nos trasciende a lo largo de nuestras vidas. Eso nótese que es un ejercicio no solo de la educación, sino de la educación en el hogar como primera institución. Muchos niños crecen sabiendo sin ser qué realmente quieren llegar a ser, qué realmente quieren aprender. Bueno, volviendo a Sócrates, quizás chicos ustedes han abordado en algún momento aquello que se llaman los métodos socráticos, la dialéctica y la mayéutica. Entonces, ¿qué pasa? Sócrates opta por empezar el inicio de un método que permita a los hombres despertar de ese sueño dormilado del pensamiento en el que están, a través del diálogo, pero nótese que es un diálogo de refutación, ¿sí? En que Sócrates parece tomar una actitud cínica, pero él no es que esté siendo cínico, él hace la mayor cantidad de preguntas posibles en un estado sumamente de ignorancia para que los hombres respondan, ¿sí? Porque desafortunadamente creemos saberlo todo y en la medida que lo sabemos todo, no vamos desarrollando una reflexión crítica ante el mundo de la vida. Entonces, a través de esta refutación, empiezan a explotar las ideas y los hombres empiezan a conocerse para dar una intención de lo que ellos son realmente y de lo que ellos pueden ser ante la sociedad ateniense. Bueno chicos, durante esta primera parte estuvimos viendo lo que es el recorrido de la reflexión ética desde lo que es la cuna de las civilizaciones un poco antes y llegamos a lo que es Grecia. En la siguiente clase vamos a ver entonces una segunda parte de nuestro video de esta reflexión, pero ahondando en lo que es la teología y cómo está influenciado en la ética como una reflexión de lo que el ser humano tiene que hacer para convertirse en un agente de cuidado frente al otro. ¿Listo? Entonces, como dentro de estos discursos se abren unas perspectivas éticas y se puede hablar que la religión sería una de las primeras que hace reflexión con respecto a la conducta humana, con respecto a la moral, al cuidado de sí mismo y al cuidado del otro. Entonces nos vemos en la siguiente clase para poder culminar y seguir ahondando en estas reflexiones filosóficas y también teológicas. Que tengan un feliz día, Dios les bendiga.